Sumamente contento, insisto, porque estamos empezando hoy una nueva serie. Estamos arrancando la serie titulada El camino hacia la transformación. Hoy en la entrega número uno y me da mucho gusto el poder compartirte este tema tan valioso y al mismo tiempo tan importante. Pero déjame comenzar con una frase que a mí particularmente me mueve muchísimo, la cual es la siguiente: si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, entonces no estamos viviendo de verdad. Y es que si nos ponemos a pensar, necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos crecer y madurar en el área financiera, por supuesto, ser buenos administradores. Tenemos que crecer y madurar en el área de la paternidad, por ejemplo, los que son padres. Tenemos que crecer en el área espiritual, en el entendimiento de quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Y qué hablar acerca del área de nuestras relaciones, que está conectado con la empatía, con el acompañamiento, con el ponernos en los zapatos de otras personas. Necesitamos madurar y necesitamos crecer, por supuesto. Y es que no solamente me refiero al aspecto del crecimiento en cuanto a estatura, en cuanto a complexión física, sino también me estoy refiriendo a un crecimiento respecto al entendimiento. Y eso está conectado más con sabiduría que con información, porque tú sabes, hay gente que tiene tanta información, que conoce tanto, pero ama tan poco a otros, que ese conocimiento parece que solamente fuera una biblioteca interna, pero que es incapaz de aplicar un acompañamiento y una cercanía con otras personas que están atravesando días complicados. Entonces, es importante ser transformados, por supuesto que sí. Etimológicamente la palabra transformación tiene que ver con un cambio de forma o ir más allá de la forma. Si nos vamos a la palabra metamorfosis tan conocida, que esa mariposa antes de ser mariposa, por supuesto que era una crisálida, era un capullito, y antes era una oruga, y antes eran otras células. Bueno, el asunto es que ocupamos tener un grado de crecimiento, una madurez respecto a nuestro entendimiento. Y entonces hoy quiero que hablemos acerca de eso, entendiendo que nuestra fe también tiene que ver con un camino. No es llegar del punto A al punto B, no es hablar de gente que no batalla con nada, no es hablar de gente perfecta, porque ninguno de nosotros tenemos esa capacidad de levantar la mano y decir que cumplimos todas nuestras promesas, que no batallamos con ningún pensamiento, que siempre estamos anclados y firmes en lo correcto. Eso sería una mentira y no estamos aquí para colocarnos el filtro de perfección, más bien para colocarnos en la posición de la transformación. Fíjate nada más qué cosa tan interesante, el camino hacia la transformación. Y es que como es un proceso, en todo proceso existen los días buenos, los días de pausa, los días malos, los días en donde parece que no ocurre absolutamente nada. Y hoy, para arrancar con esta primer entrega titulada Conéctate con Jesús o Acércate a Jesús, quisiera que contestáramos una pregunta muy valiosa, la cual es la siguiente: ¿alguna vez has sentido que Dios está ausente justo cuando más lo necesitas? Tómate un segundito para contestarla. ¿Te has sentido de esa manera? O sea, tan solo pensemos cómo nos sentimos cuando un buen amigo nos defrauda, cómo nos sentimos cuando una persona a quien nosotros amamos resulta que no es tan recíproco el asunto. Nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados. Ahora traduce o traslada más bien ese sentimiento a la cuestión de pensar en que Dios se tarda en responder. Y es que esto también es necesario a comprender. No que Dios esté ausente, no que Dios esté lejos, pero parece que muchas veces en medio del dolor, fuera de esa manera, nos sentimos abandonados, nos sentimos atormentados por una economía que parece no darnos tregua, nos sentimos con mucha incertidumbre respecto a una relación que parece que no avanza, a un matrimonio que todo el tiempo está peleando, a una paternidad llena de conflictos, con falta de apego, con falta de cercanía, y eso le sumamos un mundo totalmente inestable, lleno de juicio, lleno de escarnio, y llegamos a hacernos esta pregunta: Señor, ¿en dónde estás?
Parece que Él pudiese estar ausente, parece que nosotros no sabemos hacia dónde nos dirigimos y le ponemos la cereza al pastel porque conectamos con gente, con relaciones, con personas que lejos de abonar a nuestro crecimiento, nos pueden abonar hacia caminar hacia el precipicio. Y mira, esto no es algo nuevo, te soy bien honesto, todos hemos experimentado esto y te soy bien honesto también, los discípulos también lo experimentaron. Y ojo, que no hablamos de gente perfecta, gente inmaculada, gente sin batallas, hablamos de gente que experimentó miedo, frustración, decepción, angustia, dudas, pero que al final del día fueron encaminadas a un gran crecimiento. Y quiero que hoy nos centremos un poco en este relato, tal vez lo has conocido anteriormente por otras exposiciones, quizás es la primera vez que lo escuchas, y este relato lleva por título El camino a Emaús, en donde los discípulos, te doy un poco de contexto, dos de ellos, uno llamado Cleofas, el otro no se dice su nombre, pero estamos hablando de dos discípulos los cuales van caminando kilómetro tras kilómetro decepcionados, tristes por algo que ellos esperaban que sucediera y que no sucedió. Ellos han atravesado la peor semana, los peores días de su vida, asesinaron, crucificaron a su maestro, a su mentor, a su amigo, los planes, los sueños que tenían se cayeron como una torre de naipes y ahora ellos se encuentran regresando a sus ciudades. Así que ahí es en donde nos posicionamos en este relato que nos platica Lucas, el doctor, en una biografía de Jesús. Y dice de la siguiente manera, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron pues sus ojos estaban velados. Te platico que para este punto Jesús ya había resucitado. De hecho, ya habían ellos mismos escuchado algunos rumores de que las mujeres habían ido al sepulcro y no le habían hallado, pero era más grande su dolor que su esperanza y que esa gota de decir quizá las cosas son diferentes, pues resulta que no. Ellos están decepcionados, están tristes, están angustiados, de hecho están hasta discutiendo respecto a lo que ocurrió. ¿Cómo fue posible que tantos sueños, tantos anhelos, ojo con esta palabra, tantas expectativas se vinieron abajo? Acuérdate que Jesús se acaba de sumar a la caminata de ellos, que son 11 kilómetros, tal vez 2 o 3 horas de camino y vienen en esa conversación. Jesús ha impedido que ellos le reconozcan, así que se suma a la conversación y les pregunta, oigan, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, el que te mencionaba, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Por supuesto que lo sabía, es Jesús. Pero mira, aquí un punto importante. Jesús quiere llevarlos a la reflexión. ¿Por qué no solamente se les apareció en el mismo instante y les dijo, ya, no estén inquietos, no estén intranquilos, no estén tristes, aquí estoy yo, cumplí lo que les había dicho? No, es que Jesús quiere llevar su entendimiento a otro nivel. Quiere que su transformación se dé de una manera importante. Así que Jesús les pregunta, bueno, ¿de qué están hablando entonces? Y ellos le responden, de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras, en hechos, y que los jefes de los sacerdotes y los gobernantes lo asesinaron, lo crucificaron, y bueno, nuestros sueños quedaron ahí mismo, en la cruz. Nuestras expectativas. Ellos estaban cabizbajos básicamente, ¿por qué? Lee esto conmigo, porque sus expectativas sobre el Mesías habían sido crucificadas literalmente. Y déjame sumar una frase, como a todos nosotros nos llega a pasar. Cuando la vida no sucede como queríamos,
cuando el trabajo no se logra, cuando la universidad no se alcanza, cuando la relación parece que hay más conflictos que soluciones, cuando esperamos caminos rápidos y no caminos de crecimiento, y cuando creemos que Dios es un estilo de GPS, un estilo de Waze en donde colocamos nosotros la ubicación y nos dice este es el camino, este es otro camino y esta es otra ruta, entonces elegimos la que nosotros queremos. Pero mira, yo digo esto muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo: Dios no está interesado en la velocidad. Dios está interesado en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, en nuestra transformación, en lo que aprendemos en medio de los días tormentosos, porque la sabiduría no se adquiere sin conflictos, no se adquiere sin problemas. Y el problema de ellos es que tenían tantas expectativas de que la vida sucediera como ellos querían, que se les estaba olvidando lo que Jesús había venido a enseñar y a modelar. Porque esto no era una cosa nueva, porque Él se les presentó en muchas ocasiones y todas sus enseñanzas estaban cargadas de lo mismo, de me voy a ir, pero voy a dejar a alguien, me voy a ir, pero voy a derramar en ustedes poder, o sea, en todo momento estuvo presente ese asunto. La gran situación es que ellos estaban tan sesgados de lo que querían que poco les importó lo que Jesús estaba diciendo. ¿Quieres darte una idea de ello? Mira, ellos dijeron, o sea, en la conversación, Cleofas y su amigo, pero nosotros esperábamos, pausa, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea que el problema no era falta de fe. El gran problema es que Jesús no cumplió las expectativas que ellos tenían acerca de él, porque ellos no sé si se imaginaban a lo mejor como un rey conquistador. Yo me imagino la película ahí en donde gritan, vean por Troya, ¿no? Y llega Aquiles y ellos esperaban así un rey conquistador y vamos a armar por aquí equipos y ejércitos y vamos a derribar al ejército romano. Y bueno, ellos eran pescadores en su mayoría, eran agricultores, eran constructores. O sea, ¿de qué manera? Pero ellos tenían una expectativa muy diferente de la que Jesús había venido a sembrar. Dios les estaba dando a un Salvador. Que estaba pensado más allá de su situación actual, era acerca de su futuro. Pero el gran problema, familia, el gran problema es que las expectativas no cumplidas pueden convertirse en los mayores obstáculos para experimentar el camino hacia la transformación, y donde muchas veces terminamos enojados por lo que esperábamos de Dios, donde se frena el crecimiento. Y es una cosa que, lejos de darnos un empujón para ser más como Él, nos da un empujón para ser más como la cultura, más como una sociedad aplastante, más como de una gratificación instantánea, más incluso como pensar que esto fuera un trato de yo doy y entonces ¿cuándo me van a dar a mí también? O sea, Dios nunca vino a modelar eso. Él vino a mostrarnos la importancia de permanecer a pesar de que las cosas se ponen complicadas, de entender que los grandes conflictos, las grandes desgracias, las grandes tormentas puestas en sus manos se convierten en ocasiones para que nuestra fe crezca, para que seamos transformados de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, porque ya sabes que nos encanta, a todos los seres humanos nos encanta hacer círculos, estigmatizar, hacer juicios de cómo deberían de ser las cosas, de cómo deberían hablar, cómo deberían escuchar, por qué partido político deberían de estar votando, por qué partido de fútbol deberían. O sea, imagínate nada más, somos especialistas en levantar muros y barreras y eso impide nuestro crecimiento. ¿Por qué lo impide? Porque no somos capaces de mirar como Jesús mira, con amor, con gracia, con misericordia, con esperanza, no como quien está ahí tirado, sino como quien podría llegar a ser esa persona si tomara fuertemente la mano de Jesús. Así que ese es el gran conflicto de las expectativas. Y fíjate una vez más cómo recuerda Dios a este hombre llamado Isaías. Fíjate qué es lo que él le recuerda en medio de los días tormentosos. Le dice así: mis pensamientos
no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, para que no pensemos que Él reacciona o actúa de la manera que nosotros actuamos, que sus tiempos tienen que ser como nuestros tiempos. Nosotros vemos una tempestad y Dios ve una oportunidad. Nosotros vemos dolor y Dios ve una oportunidad para que nuestro propósito sea manifiesto a través del acompañamiento. Nosotros vemos una situación de crisis y Dios mira eso como una herramienta para que nuestra fe eche raíces y para que podamos crecer y ser transformados por Él. Así que quiero compartirte dos cosas importantes respecto a este asunto del camino al crecimiento, del camino hacia la transformación. Número uno, Jesús camina con nosotros aún cuando no lo conocemos. Y esto es importante porque Cleofas y su amigo pensaban que estaban solos, pensaron que iban caminando esos 11 kilómetros camino a Emaús, aislados totalmente, iban compartiendo solamente tristezas, muy poca esperanza, pero Jesús iba caminando con ellos, aunque pocas veces le estamos reconociendo. Y eso digo nosotros, ya no solamente ellos. Y es que el relato continúa y entonces Jesús comienza a decirles, hombres, es que ustedes son insensatos, son necios, son de un corazón duro. ¿Cómo es posible que no puedan o que no hayan podido comprender todo lo que tenía que atravesar el Mesías antes de llegar a la gloria? Y es que el asunto era muy importante porque Jesús comienza a narrarles desde Moisés los relatos, las interpretaciones, las formas. Ellos siguen deprimidos, siguen tristes, pero al mismo tiempo como que están conectando con lo que Él les está compartiendo. Y después de ello hace como que Él va más tarde, este forastero que ya sabemos nosotros que era Jesús, pero que ellos no sabían quién era, hace como que fuera más lejos. Ellos ya están llegando a Emaús y le dicen, oye, quédate con nosotros, ya es muy noche. ¿Por qué le piden que se quede con ellos? Porque algo se ha vuelto a despertar en lo más profundo de ellos. La esperanza ha comenzado a nacer. Así que lo invitan a la casa, él comienza a partir el pan, a compartir los alimentos. Ellos le reconocen en ese instante, la venda, el velo de los ojos que tenían cae. Ellos lo reconocen y él desaparece. ¿Y qué hacen ellos? Inmediatamente se van corriendo 11 kilómetros para reunirse con los otros discípulos que ya también habían tenido un encuentro personal con Jesús. Y es que esto es muy importante. Y digo importante porque pocas veces le reconocemos a Jesús en medio del dolor. Pocas veces decimos, ay, qué bueno que esta calamidad, que esta tempestad vino para forjar mi fe. No, pocas veces lo hacemos de esa manera. Pero este es un llamado a reconocer que Él camina con nosotros, incluso cuando parece que vamos solos, cuando parece que nuestros sueños se están marchitando. Y número dos, Dios quiere transformar nuestra perspectiva antes que nuestras circunstancias. O sea, Él quiere que maduremos, quiere que crezcamos, quiere que estemos enfocados en lo prioritario. En lo prioritario, ¿qué es lo prioritario para Dios? Las personas que no le conocen. Discúlpame lo que te voy a decir, pero si tú ya tienes años de conocer a Jesús y tener una relación con Dios, discúlpame lo que te voy a decir, pero la prioridad ya no eres tú ni soy yo. La prioridad es la oveja perdida. La prioridad es la persona que no conoce a Jesús. No nuestros gustos, no nuestras prácticas, no nuestras preferencias que son como los colores y hay de todo tipo y de toda forma. Estamos hablando de que los que importan son los que no le conocen. Y el asunto aquí es que Él está transformando la mente de ellos antes de decirles, yo soy Jesús, antes de presentárseles ahí a Cleofas y a su amigo. Él está transformando su entendimiento. ¿Cómo? Narrando de las escrituras desde Moisés, la profecía de quién era Él y que para qué Él estaba, ese Mesías, partiendo el pan, teniendo conexión, teniendo relación. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestras circunstancias no determinen quiénes somos nosotros. Él quiere que las circunstancias hagan salir
a ese león que podríamos tener. Y digo león, león refiriéndome no como a una situación de tú puedes, de tú eres el mejor, no, me refiero a ese personaje que podría ir a buscar a otros, que podría traer a otros. Me gusta una frase que dice que en medio de la tempestad Dios muestra a ese David que todos tenemos dentro de nosotros, que podría destrozar a esos gigantes que son todos aquellos problemas que están a nuestro alrededor. Pero si toda la vida vivimos con una pasividad, vivimos con una situación de que alguien más me venga a mí a ayudar, ¿y cuándo vamos a ayudar a otros? ¿Cuándo vamos a caminar por donde Jesús vino a marcar nuestra vida? Así que ellos pensaban que estaban solos, pero iban muy, muy bien acompañados, y Dios quiere transformar nuestro entendimiento antes que nuestra circunstancia, que no queremos ser pasivos, queremos ser activos. Tenemos que entender que si el enemigo anda como león rugiente, bueno, pues nosotros tenemos que actuar como tales, como una manera de prepararnos y hacer las cosas de una buena manera. Así que quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Qué quiere transformar Dios en ti y en mí a través de esta situación, a través del dolor, a través de la duda, a través de los miedos, a través de todo lo que lo que está ocurriendo a tu alrededor? ¿Qué es lo que Dios quiere transformar? ¿Es acaso un carácter explosivo? ¿Es acaso una manera de ser tan reactiva? ¿Es acaso una impaciencia que se manifiesta en todos lados? ¿Es una, vaya, falta de empatía por otras personas? Y me gustaría que con eso en mente pensemos en esto siguiente. Tú no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero sí puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Déjame repetirlo una vez más porque es muy importante y muy valioso. No puedes volver atrás y cambiar el principio. El pasado ya está en su lugar, pero puedes comenzar desde donde estás el día de hoy, en medio de tus circunstancias actuales, en medio de tus carencias, en medio de tus sueños, en medio de todo lo que te hace ser esa persona. Sí puedes comenzar en donde estás y cambiar el final, porque tu destino actual no es tu destino final. Tu destino actual es únicamente el lugar donde tienes que comenzar. ¿Y qué te parece si comenzamos este camino hacia la transformación? Número uno, entendiendo que no estamos solos. Y número dos, entendiendo que Dios quiere cambiar nuestra mente antes que nuestras circunstancias. Hagamos de esto una gran historia juntos, en donde Dios sea el escritor de la misma. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias porque nos permites en este momento reconocer que sin duda alguna hemos tenido momentos en nuestra vida, o los estamos teniendo en este momento, en donde las dudas inundan nuestro pensamiento, en donde los miedos tocan nuestra puerta. Ayúdanos a no ser dominados por todo eso. Queremos, por el contrario, vivir para ti. Queremos entender que tú nunca nos has dejado solos y que quieres que nuestro entendimiento y nuestra madurez sea transformada por ti a través de todo lo que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a mirar los días grises como oportunidades de crecer en ti, y ayúdanos también a ser una familia, a ser gente, a ser personas, a ser una iglesia que te refleje de la manera correcta. Te pido todo esto, Señor, y te pido bendigas a toda la gente que hoy nos está acompañando y que está tomando decisiones, por supuesto. Te agradezco todo el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Familia,